rumbo a los Juegos Santiago 2023. Diez de la mañana con 29 minutos. Estamos con nuestra sección de los días miércoles. Lo estuvimos anticipando cuando estábamos comenzando el programa rumbo a los Juegos junto a Oscar Comens, académico de ESIA de Susach y entrenador de la selección chilena de paraciclismo. Ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buen día. Buen día, Rodrigo, con harta lluvia, pero muy bien. Sí, oye, de verdad que me imagino que para los entrenamientos, para el trabajo, por ejemplo, del paraciclismo es fatal el tema de la lluvia. Sí, bueno, de hecho, siempre es más, para cualquier ciclista andar en lluvia es complicado porque las caídas están al borde del día, pero para un paraciclista que, por ejemplo, está amputado de una pierna, un brazo, es más complejo. Entonces, en ese sentido, hay que tener precaución para los días de lluvia. Exacto. Preferible entrenar adentro. Exacto, ahí hay posibilidades también de poder realizar ciertas actividades. Oye, Oscar, sí. En la línea de lo que hemos estado realizando, hace 2 semanas hablamos de las posibilidades de medalla para Chile en los Panamericanos, también en los Parapanamericanos, es el ejercicio que hicimos la semana pasada. Ahora nos queremos abocar un poco a lo que son distintas disciplinas, donde efectivamente queremos hablar de no solamente de la representación nacional, las posibilidades, sino que además el trabajo que hay detrás en muchas de estas actividades. Y nos pusimos a conversar, dijimos partamos con el remo porque ahí tenemos grandes exponentes, sin ir más lejos quería traer a colación, como muestra un botón, Oscar, se está disputando el mundial de remo en Belgrado y las remeras Melita y Antonia Abraham, de los cuatrillizos Abraham, llegaron a las semifinales, entonces en este mundial en lo que es particularmente en el W2, para ganar su hit y pasar a las semifinales. Solamente clasificaba uno y el jueves van a estar entonces optando por un lugar en la final. Esto habla mucho del nivel en el que está el remo chileno, Oscar, y que, hay que decirlo, tiene que ver con un proceso que se estaba llevando adelante desde hace bastante tiempo. Sí, muy bien dicho. Bueno, ya que estamos con el agua, ahí hablamos del remo en ese sentido, pero efectivamente estas mellizas, hermanas, Melita y Antonia, en el remo funciona de que tú tienes una serie, después, y los primeros de cada serie a las semifinales entre el A y B, o sea, el final A, ahí se correlaciona con el final A, B, C, D, para que todos tengan su misma participación. Y ellas, por ser primeras en su serie, pasaron directamente a pelear la posibilidad de estar en una final A, que es la que entrega las medallas. Exacto. Y en este momento ellas tienen el cuarto mejor tiempo, pero están, puede ser para cualquiera, porque están a un segundo de diferencia y en realidad los tiempos en el remo son bien relativos porque depende de la línea que te tocó, o sea, la pista, el viento que tocó en ese momento en la carrera. Los tiempos que estaba revisando son de 7 minutos y ellas normalmente en Curauma o en San Pedro andan bajo los 7 minutos. Por eso te puedo decir que hay un tema de viento más importante. Así que puede ser cualquier cosa. Ahí vamos a estar atentos para el jueves. Exacto, y ahí a ver si también aseguran presencia en los Juegos Olímpicos, porque ahí necesitan o llegar a la final o estar entre los 11 primeros, ¿no? Tal cual. Sí, son muy pocas las plazas para los Juegos y ellas están ya llevan años en esto, han sido campeonas mundiales en juveniles, sub-23, en el bote de 4. La sigla del remo también tiene una característica porque son un poco para hablar un poco del deporte. W2 era esta, ¿no? Esta categoría. Es la 2 sin. 2 sin significa que es, ¿cómo se llama? Un remo largo, saca una y además sin timonel, que no tienen nada que le... Entonces, en ese sentido, están los remos cortos, los remos largos, los pesos ligeros, los pesos pesados, que son de cierto peso para arriba, que creo que es de 58 kilos para arriba se toma peso pesado, y finalmente eso a los hombres 76,
y finalmente eso también le diferencia qué tipo de bote pueden estar participando. Ujú. Oye, Oscar, hablemos un poco, además, yo lo decía, esto ha tenido distintos hitos y ha sido todo un proceso, y que es muy importante el tomarlo en cuenta, no solamente desde la perspectiva de las y los deportistas, de los lugares donde también se ha estado practicando. En Valdivia tuvo un desarrollo importante, tú mencionabas Curauma, que es en definitiva el centro de operaciones del remo en nuestro país, pero además hablar un poquito del rol que han tenido los entrenadores en el alto rendimiento que estamos observando. Ha habido un proceso además en ese sentido que es relevante a la hora de comprender el alcance que tiene el remo y los resultados que ha tenido. Sí, de hecho, una de las cosas que de verdad a mí me alegra hablar, para mí es un deporte, mi deporte favorito, Sí. siendo que yo no remo, nunca me subí a un bote, la vez que me subí a un kayak con mi señora empezamos a remar en círculo, entonces ahí uno entiende la proporción de cómo uno se tiene que sincronizar cuando se trata de hablar en línea recta. Y efectivamente es una federación que ha sido muy rigurosa desde el punto de vista de lo que es el profesionalismo del alto rendimiento y partiendo de años atrás quisieron contratar a un entrenador español que Ujú. fue elegido en su momento el mejor entrenador de Europa por los resultados que había obtenido con la selección española por muchos años y él es bienvenido front. Pero también destacar a lo que ha habido con la gerencia de la Federación de Remo, Ujú. liderada por Cristian Gómez, donde efectivamente a mí me gusta mucho lo que es como lo que transmite la organización, lo que son como prevencionistas de lo que viene, planificadores, organizados, siempre están un paso adelante en ese sentido para que los chicos no pasen problemas, se arriendan los hoteles con mucho tiempo anticipación, entonces finalmente eso genera una tranquilidad, un proceso que también ha habido de la mano de Cristian y de Bienvenido, de que no tengamos solo hermanos Abraham, o sea, hoy en Sí. día tenemos un proceso de juveniles que ya sin duda, ahora recientemente en el Mundial de Sub-23 salieron segundo lugar, o sea, y no había ningún hermano Abraham ahí. Entonces, sin duda eso habla de que como la frase que siempre me gusta a mí es importante, el entrenador es como punto de discusión, yo siempre creo que el entrenador en este sentido es el más importante porque genera estos, estas nuevas llegadas. El atleta es el protagonista, él es el que va a obtener la medalla, pero quien logra construir esto, y en esto está a cabalidad lo que ha hecho el remo en ese sentido, es el entrenador es el que ha, por lo menos en el caso de Bienvenido, y le saco el sombrero en ese sentido, él es capaz de capacitar a sus entrenadores, de hacer equipo, de trabajar en conjunto, de que siempre dice de verdad no sé nada Ujú. y sabe mucho, se apoya del equipo multidisciplinario, siempre está trabajando con los psicólogos, con el laboratorio de biomecánica, con el laboratorio de fisiología. O sea, es un trabajo en conjunto que se agradece porque finalmente son todos parte del equipo Sí. y él lo logra de una forma magnífica. Oye, Oscar, a propósito de lo que mencionas, muchas veces a la hora de analizar resultados de una disciplina X del deporte chileno, el tema de la seguridad que puede entregar una federación resulta fundamental. Y también cuando nos encontramos con resultados no óptimos, ¿ah? Se me vino a la mente el tema de la no inscripción de Martina Baile Ah, en atletismo. Eso da cuenta de lo preocupado que debe estar una federación. Y por lo que me mencionas, la dinámica que hay en la Federación de Remo, nos encontramos con un óptimo, que tal vez debería ser importante de tomar en cuenta por otras federaciones. sí, un poco, qué bien que lo trajiste porque, claro, tenemos hartas vergüenzas que sacamos de repente en este sentido y no es la primera vez. ¿Ah? Me acuerdo de Tomás González también que no fue inscrito en una prueba, qué sé yo, en gimnasia. Mm. Pero independiente de eso, es que las federaciones hoy en día son todas amateurs. Los presidentes, solamente los entrenadores son pagados ahí, digamos. O sea, pero en general hay mucho amateurismo todavía. Y en otros países, si tú miras a las federaciones, son profesionales y Ujú. por lo tanto todo esto implica
que haya una buena gestión y que no se nos quede de lado el aspecto de lo que implica la preparación de los deportistas, que no se nos quede en el tintero que no hay que inscribirlos, Claro, que cosas básicas. lo más básico, de ahí partimos, ¿te Mm. fijas? Oye, Entonces, Oscar. sin duda eso sin duda lo ejemplo para el resto de la federación. Oye, tú recién nos mencionabas, el remo de nuestro país no solamente tiene como grandes exponentes a Antonia, Melita, Abraham, también a sus hermanos Alfredo, Ignacio, ahí están estos cuatrillizos que están obviamente dando buenos resultados en nuestro país. Y se me vienen a la mente otros nombres, César Avaroa, por ejemplo, que ha tenido muy buenos resultados. En el ámbito femenino está Victoria Hostetter, también Antonia Zaneta, estoy viendo algunos de los nombres que han estado presentes en algunas de las distintas competencias. Y muchos de ellos, ya lo decías tú, vienen además de categorías juveniles. Esto da cuenta además de un futuro tremendo para el remo y a poner mucha atención a lo que va a estar pasando en los Panamericanos. Exactamente, yo creo que ahí es donde tenemos mucha gente que de verdad está participando en esto y que así como se dio buenos resultados en las mujeres, los hombres también tuvieron. Entonces, desde el bote de 8 Ujú. hasta el bote de 1. Oye, y de hecho para la gente que está escuchando, siempre yo recomiendo para integrar un poco lo que Sí. implica el remo, hay un libro que es genial, a mí me encanta, yo lo he leído varias veces, que se llama Remando como un solo hombre. De hecho, para mí debiera ser como una película, un bestseller, Mm. en ese sentido, porque es muy emocionante. Es un bote de 8 que está en el año 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces te podrás imaginar cuál era la dimensión de lo que se hizo ahí. Sí. Eso es como para entender lo que es el remo, de un sacrificio, es como diciendo, imagínate tú meter una bola en 8, o sea, una bola en golf, Mm. un hoyo en uno, como le dicen, que son 200 palas. Sí. La complicación. Entonces, sin duda, acá tenemos, volviendo al tema de los deportistas, un grupo humano bien diverso, pero con muy buenos resultados que vamos a poder tener, yo me imagino y espero buenos resultados también en estos juegos de casa. Oscar, hablábamos de lo que están haciendo en Belgrado las hermanas Abraham, las posibilidades que tienen de llegar a una final y también el poder asegurar la presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, y mirando también a las competencias que se París. vienen en los, perdón, como tuvimos ese 2020 a 2021, ahí uno tiene ahí perdido un poco la brújula. No, París 2024, el próximo año. Frente a ello es importante ver las posibilidades que se están abriendo. Ya algo adelantamos respecto al remo para los Panamericanos de Santiago. Uno pensaría que las posibilidades son bastante ciertas y frente a ello también es importante saber quiénes son los rivales a vencer, quiénes son las potencias fuertes en nuestro continente y que van a estar haciendo difícil la tarea de conseguir una presea. Bueno, siempre está el país de Estados Unidos peleando una buena posibilidad de medalla. Canadá tiene una historia larga tanto en canotaje como en remo. Argentina es un país tremendamente potente en el remo, pero nosotros a nivel sudamericano ya estamos por arriba. Ya. Nosotros estamos dentro de los mejores, somos el país número 1 en Sudamérica. Antes siempre comandaba Brasil y Argentina y Mm. nosotros estamos terceros por ahí y hoy en día ya estamos arriba de Brasil, arriba de Argentina en ese sentido, y por lo tanto en nuestra pelea directa está Cuba, está Estados Unidos, está Canadá, que son países de verdad potentes. Pero, por ejemplo, en el está Rumania, está Holanda, Austria, no hay ningún país americano en esa final que nos pueda hacer peso. Y ahí, Entonces, perdón, Oscar, equipos, me imagino. sí, sí, no, un poco para identificar lo que implica estar en un mundial y buscar una clasificación olímpica. Este tipo de embarcación que están las hermanas solo se logra para los Juegos Olímpicos en estos niveles de competencia, con lo mejor. En cambio, nosotros tenemos otras dos alternativas para clasificar los Juegos en remo, que son campeonatos continentales, Ujú. donde logramos una plaza en un bote single o en un bote doble de peso ligero, en la cual
Por ejemplo, Antonia no podría estar porque tiene más peso que que su hermana Melita. Ujú. Pero en ese caso, también tenemos posibilidades de estar ahí. Pero esa plaza se logra a nivel americano. En Claro. cambio, la de este tipo de botes y otros solo se logra en un campeonato mundial como este. Mm. Entonces Oye, también la dificultad es mayor. sí, Oscar, hemos hablado bastante de Antonio y Melita Abraham. ¿Qué otro nombre crees tú debiese estar entonces en la mente de todas y todos a la hora de pensar en desempeños importantes para el equipo chileno de remo? Ah, un nombre importante. Sí, bueno, hay varios juveniles, ¿ah? Que Mm, me acuerdo yo cuando estuve en el plan juvenil, que ya destacaban como tipos tremendamente altos, buenos exponentes en el remo que podían dar buenas luces. También Chico Po, Oscar Vázquez, que llevan varios Juegos Olímpicos, Pedro Canales, Adoni Abach, que es un tipo, un cabro joven con mucha proyección, Isidora Neymeyer, que ha mm. salido campeona mundial juvenil, la Victoria Hostetter también, Sí. Todos muy eh, jóvenes además, Oscar. son muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo te podría, se me queda en el tintero, pero deben haber unas 15 personas con muy buenos niveles de resultados. Y si no más, ¿ah? En ese sentido no estamos sentados en los laureles, pero sí podemos estar, hemos dado un paso superior que hoy en día Chile tiene, lo miran como un ejemplo, Ujú. ¿ah? De hecho, siempre preguntan desde Europa, oye, ¿qué ha hecho Chile para estar en estos niveles? Porque sabiendo lo difícil que es el remo y desarrollarlo en un país, Chile ha progresado. No estamos, no estamos al nivel del país europeo, Sí. así ya, como tú dices, ya hemos subido a un nivel americano importante. Entonces vamos a ver en este deporte, en los juegos, algo diferente que nos va a mencionar a lo mejor o proyectar con un mejor logro. Yo espero que, como te decía, que tengamos un poquito más de medallas que lo que se logró en Lima, que ya fue récord histórico, y yo creo que podríamos estar teniendo unas dos, tres medallas más a lo mejor de oro de las que tuvimos en Lima. Exacto. ¿En Lima cuántas fueron, Oscar? Cinco, Ya. Podríamos llegar a 8 o 9, entonces. podría ser, Mm. así que sería fantástico. Como te decía, hay varios botes que sí estuvieron en Lima en la pelea, que Claro. sacaron segundo lugar. Los varones salieron en bote de 8, salieron segundo, las damas también. Los botes de 4 siempre hemos dominado ahí. Donde está más débil es en los botes simples, pero eso, el trabajo en sincronizado, yo creo que es el fuerte del equipo chileno. Estamos miércoles con Oscar Comens, él es académico de CIA de Susach, entrenador de la selección chilena de paraciclismo, quien también ha tenido ahí la posibilidad de tener este acercamiento con el remo y nos ha estado contando entonces no solamente de las características organizativas de esta disciplina en nuestro país, las posibilidades que se abren en los Panamericanos y la posibilidad además de llegar a los Juegos de París 2024, sino que además, y es lo que quiero entrar ahora también, Oscar, en lo que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo del deporte en nuestro país, del remo. Hablábamos de este centro de operaciones en Curauma, pero ¿qué otras posibilidades hay para talentos de poder llegar al remo o masificarlo un poquito más? Mm. En general tiene como varios puntos Ujú, neurálgicos el remo en Chile, pero estamos al debe en la parte norte del país. ujú. Ahí es donde no hay como infraestructura o disponibilidad de laguna, porque el remo es de aguas quietas, Exacto. entonces necesitamos una distancia promedio de más de 2.000 metros, porque esa es la distancia oficial, y con aguas quietas. Entonces en el norte, obviamente, por escasez de agua no hay y solo se practica, o cuando se ha tenido que practicar, se practica el remo de mar. Pero en el sur sí tenemos hartos Ujú. lugares para encontrar ahí. Los principales son, por ejemplo, en Concepción, en Valdivia, que vienen ahí como la cuna, Puerto Montt, Sí. eh, y esos sectores, como en los interiores,
no se ha desarrollado tanto. Por ejemplo, canotaje sí ha tenido como desarrollo en los lagos más interiores del sur, como la 10ª región. eh, y eso, claro, básicamente porque necesitan agua más como en estilo de los ríos, qué sé yo, como canotaje de aguas blancas que le llaman. Necesita extensiones donde finalmente yo creo que han abarcado bien. Una de las cosas que decía bienvenido es que Chile tiene todo para hacer un buen desarrollo del remo por las condiciones geográficas que nos aporta, en este sentido, de la zona sur. Y no necesitamos ir Sí, a concentrarnos 4 meses como se hacía antes a Europa. Claro, a lo mejor a la larga habría que hacer una pista de remo artificiales, donde son parejitas con claro. una Bien, lateral. ambiente bien controlado. Claro, eso no lo tenemos Mm, y en Sudamérica no hay tampoco en ningún lugar, todo se practica en el lago. ¿Ah? sí. Canadá sí tiene, no tanto, Estados Unidos también, pero donde está la mayor cantidad de este tipo de pistas están en Europa. Sí. Entonces, Por ahí debería finalmente, ir la inversión entonces, Oscar, en tema eh, de lugares para la práctica, porque además se me vino a la mente también hablar de cuán caro puede resultar practicar remo, ¿ah? Porque nos encontramos con implementos además que me imagino no son de los más baratos. no, un bote de 4 vale un Ferrari, así por ahí van. Ya. Entonces son muy caros los remos porque son de fibra de carbono, eh, no pesan nada, son 30 centímetros de ancho, Mm, entonces tú tienes que meter tu cuerpo en esa embarcación. Entonces tiene una característica de cuidado. Para trasladar un bote de remo tienes que contratar un container. Es un deporte caro, pero bueno, ya teniendo los botes, mm. ya puedes tener una, con los juegos. Solicitó nuevas compras de botes, así como lo hizo para los Juegos del 2014. Ya. Y en ese sentido, logró comprar buenos materiales, y también algunos botes que se compró con nombre y apellido para tales deportistas, porque también tienen que ver con la disposición de la ergonomía del deportista. Sí, esa inversión que... En un principio la hizo la Corporación de Santiago 2014, Ya. con dinero del Estado, Ujú, pero además, por ejemplo, las mismas hermanas Abraham, con el dinero que ellas han ganado, se han comprado su propio bote también. O sea, ujú. han invertido en su proceso porque creen que es importante, como muchos otros deportistas. Entonces, ha sido mixto, ha venido de la parte particular y también Claro. privada, pública, perdón. Bueno, Así que en diferente. eso, sí, yo creo que sería interesante pasar a otro de construir algo. Exacto. Diferentes elementos que caracterizan el remo en nuestro país y que quisimos conversar en este instante con Oscar Comens, como todos los días miércoles, dando contexto a lo que van a ser los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en nuestro país y que en este caso quisimos adentrarnos un poco en el mundo del remo, sus exponentes, las características organizativas y además el rol que han tenido particularmente los entrenadores en los resultados que se están obteniendo y que tienen, sin ir más lejos, a las hermanas Abraham con la posibilidad de acceder a una final en el Mundial de Belgrado. Oscar, quedamos entonces a volver a encontrarnos el próximo miércoles para seguir revisando estos temas vinculados a los Juegos. Que estés muy bien, un abrazo, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Estaremos viéndonos. Nos Chao, vemos. Un chao. abrazo. Y Chao, bueno, chao.